Cuando desperté, sentí que sería una locura hacerlo realidad. Yo jamás había tomado una lapicera para escribir un libro, pero el sueño había sido tan real, tan claro y tan vívido que, después de traerlo a mi memoria varias veces, me dije, ¿por qué no? Había sido uno de esos sueños como los que suelo tener. Largo, con muchos personajes y muchos detalles. Y lo más notable fue que lo recordé perfectamente. Recuerdo que yo quería escribir un guión para una película. Y a la vez que imaginaba qué cosas escribiría, iba viendo las imágenes en la pantalla. La historia comenzaba en Grodno, aquella vieja ciudad de Polonia. Era el año 1923. Hacía pocos años había terminado la Primera Guerra Mundial y Grodno había quedado en ruinas. Yo veía en la pantalla un puerto colmado de gente despidiendo a sus seres queridos que se embarcaban. Y veía a Gitla, mi abuela, llorando desconsoladamente mientras despedía a mi abuelo Berel. Pero en ese sueño recuerdo que me desesperaba porque me faltaban datos biográficos fundamentales para esta historia. Y como esta historia es real, yo no podía inventar los baches que tenía. Pero alguien me contaba cosas que iban llenando los vacíos de esta historia apasionante. Gracias a esos datos yo escribí el guión, incluso recuerdo el final de la película y en ese momento desperté. Después de pensarlo y pensarlo varias veces, me fue gustando la idea. Y si bien es la historia de una familia más, es la historia de mi familia. Y creo que si tiene alguna diferencia con la tuya, es que a mí se me ocurrió escribirla. Muchas cosas no se hablaban en la familia. De mi abuelo Berel solamente sabía que había venido de Grodno y que tenía una carpintería. También que murió muy joven por una mala praxis. De mi bobe Gitla sabía mucho menos. ¿Por qué vinieron de Grodno a la Argentina? ¿Tenían más familia? ¿Qué le pasó al resto? ¿Mi abuelo y mi bobe vinieron juntos? Nunca supe nada de mis bisabuelos. ¿Hay familia sobreviviente por parte de mis abuelos en Grodno y en otras partes del mundo? Cuando mi papá cumplió 50 años, vino una prima Anita de los Estados Unidos. ¿Cómo es el parentesco? ¿Hija de quién para ser prima de mi papá? ¿Anita vive? Mi papá y sus hermanos solían hablar de su tía Enie. ¿Quién era la tía Enie? ¿Era la mamá de Anita? En casa había fotos de gente que nadie sabía quiénes eran. ¿Son familiares o amigos? ¿De mis padres o de mis abuelos? Muchas fotos tenían escrituras en ruso en el reverso de ellas. ¿Qué dicen? ¿Por qué en ruso? ¿Grodno no era una ciudad de Polonia? También hay cartas y tarjetas escritas en yiddish. ¿De quién son? ¿Qué dicen?
¿Habrá alguien que está buscando a los descendientes de Berel? Mi papá tenía una prima, aquí en Argentina, llamada Sarita. ¿Cómo era el parentesco? Le pido a Eduardo, mi marido, que me lleve hasta la casa de Sarita. Sarita me contó que Berel, mi abuelo, vino solo de Grodno en el año 1923, que su novia Gitla lo despidió en la estación de tren y que mi abuelo era hijo de Isaac Schifres y de Sara Verbliunsky. La primera vez que yo escuchaba los nombres de mis bisabuelos. La hermana de Berel, Vigna, vino a la Argentina en 1928. Vigna era la mamá de Sarita. Por Sarita me entero que mi abuelo y su hermana tenían 5 hermanos más. Taibe, la mayor de los 7 hermanos, emigró a los Estados Unidos, más precisamente a Brooklyn. De Taibe, lo único que sabía era que había tenido 4 hijos varones de apellido Afran. Otro hermano, Nathan Schifres, también viajó a los Estados Unidos y tuvo una hija llamada Sidel. Uno de los hermanos, Leib Schifres, emigró a Bakú, en Azerbaiyán. De él Sarita no tenía más información. Otra de las hermanas, de la que no recordaba el nombre, había fallecido en Grodno debido a un aborto mal realizado. Y del 7º hermano no se sabía nada. En 1923 en Grodno se había establecido un régimen anticomunista. Este régimen obligaba al servicio militar a todos los jóvenes. Las pésimas condiciones de vida luego de la Primera Guerra y esta obligación de servir a un régimen que no les gustaba hicieron que mi abuelo y sus hermanos escaparan de Grodno. Mi Bobbe Gitla vino después de mi abuelo. Ellos eran novios en Grodno y cuando mi abuelo se asentó en Buenos Aires la trajo. Pocos años más tarde vino la hermana de mi Bobbe, Enie. Ella era mayor que mi Bobbe y se fue a vivir con ellos. Mis abuelos se casaron en Buenos Aires. Mi abuelo ya tenía su carpintería en el barrio de Caballito, en la calle Arengren 1280. La carpintería daba al frente y ellos vivían atrás. Berel albergaba a todos los Grodners, los nativos de Grodno, que iban llegando a Buenos Aires. El lugar a veces parecía un consulado de Grodno en el exilio. Mis abuelos tuvieron 3 hijos: Samuel, mi papá, Mauricio y Lázaro. Mi Bobbe quería que Samuel fuera médico, pero el destino lo sorprendería en medio de sus estudios secundarios. Sarita recuerda con pesar la muerte de mi abuelo, su tío, ya que ella lo quería mucho y se manejó como un tema tabú. Tanto que Sarita y su hermana no fueron al velatorio porque no les contaron. La hermana de mi abuelo, Vigna, se casó en Grodno con Josué. Ella llegó a Buenos Aires antes que él. De esa unión nacieron Sarita y Anita. Anita emigró a los Estados Unidos en 1952 y allí se quedó. De mi papá, Samuel, tiene alguna anécdota que yo desconocía. Él gustaba de una chica llamada Fanny y mi Bobbe quería que se casara con ella porque como él no pudo ser médico, al menos quería que se casara con alguien de buena posición. De mi tío Mauricio tiene muchas más anécdotas. Ambos tenían la misma edad y por esto eran compinches. Cuando Mauricio tenía 7 años, se atragantó con una papa caliente y casi muere en ese episodio, pero mi abuelo lo dio vuelta y lo salvó. De adolescente tuvo un accidente en la carpintería y perdió la mitad del dedo índice derecho.
Luego trabajó un tiempo en una empresa textil llamada La Bernalesa. Años más tarde, Mauricio conoció a Aida, con quien se casó y tuvo 2 hijos. A Lázaro siempre lo recuerda como un bebé, casi un muñeco con el que le gustaba jugar. Sarita conoció a Rubén, un goy, y sus padres se opusieron a un posible casamiento. Entonces Sarita se fue de su casa hacia la de mis padres. Y en noviembre de 1955 se casaron y tuvieron a Virginia, Gustavo y Gabriel. Todo este pasado jamás lo imaginé. Todas esas vidas entrecruzadas. ¿Por qué tuve ese sueño? ¿Qué debo hacer con todo esto? ¿Por qué nunca nadie me contó la historia de la familia? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué todo esto se mantuvo oculto? Al menos para mí. Siempre imaginé que mis abuelos se habían despedido en un puerto. Y así lo vi en mi sueño. Pero nada parece que es lo que yo soñé, aunque hay un fondo de verdad. Ellos se despidieron en la estación de tren de Grodno. ¿Por qué cada hermano se fue a un lugar diferente del mundo? ¿Por qué Berel se quedó en Buenos Aires? ¿Por qué se convirtió en un referente de los inmigrantes de Grodno acá? ¿Los uniría algo más aparte de la procedencia de la misma ciudad? ¿Qué debo hacer con todo esto? Ay, Cami, ¿me ayudas? Por favor, vení. ¿Cómo hago para que esto me muestre lo que quiero ver y no lo que a ella se le canta? A ver, correcto. ¿Cómo se escribe Fran? Ay, me mataste. ¿Con una F, 2 Fs, con H? No, sin H, sin H, sin H. ¿Pero no le preguntaste cómo se escribe? No, sin H. ¿Por qué no le preguntas? Llámala. No la voy a llamar a esta hora, debe estar durmiendo. Bueno, despertala. A ver, ¿será ese? Porque alguno de estos tiene que ser igual. ¿A Fran de qué país? ¿De dónde? En Estados Unidos, es Nueva York, Brooklyn. Sí, tiene que ser este entonces. Ah, es ese, sí, sí. Mira. Tendría que ser ese. ¿Y cómo hago ahora para escribirle? Desde el mail. Fíjate, buscas un mail que creo que es este, entiendo que es este de acá. Y le armamos un mail. Anda pensando qué le querés decir y lo armamos. Bueno, dale, escribile. ¿Yo? Sí, dale, que vos sabés inglés. No, estaba tirada. A ver. Dale, que a vos te va a salir bien. Estoy abriendo el mail, espera. Ah, ya lo tenías puesto. Sí. ¿Qué le querés decir? Y decile que soy Otilia de Argentina. Okay. Mira, hello Bruce. Dear Otilia, thank you very much for your letter. You found your cousins. Al leer esto, mi adrenalina se disparó. Quería cantar y llorar al mismo tiempo. Todo ese esfuerzo estaba dando resultados. Estaba cumpliendo mi sueño, reunir a la familia, aunque fuera de forma virtual, en un mismo lugar. El árbol genealógico. La película estaba tomando forma. Comenzamos
comenzamos a intercambiar mails. En uno me cuentan que un hermano de Bruce había comenzado a hacer el árbol de la familia. En internet me entero que existe un lugar donde puedo averiguar algo más sobre mi abuelo y su llegada a la Argentina. El Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Entre lo que me contaron Sarita, mis primos en Nueva York y lo que conseguí en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, puedo comenzar a reconstruir más fielmente el comienzo del exilio de Beryl. Como sus hermanos habían emigrado a Estados Unidos, su primera opción fue irse con ellos. Pero este país había restringido la entrada de inmigrantes. Las opciones que quedaban abiertas eran Uruguay y Argentina. Yo en el sueño lo veía saliendo de Grodno en barco, pero en realidad se fue en tren hasta Cherburgo, Francia. Allí se embarcó en el navío Avon y el 16 de junio de 1923 llegó al puerto de Buenos Aires luego de un mes de navegación. Mi abuela, en Grodno, trabajaba en la fábrica de cigarros Niemann. Hoy Grodno pertenece a Bielorrusia y la fábrica sigue activa. La decisión de emigrar la tomaron juntos, pero los pasajes eran muy caros para poder hacerlo al mismo tiempo. Ella se quedó en Grodno 2 años más, hasta que entre lo que ella ahorraba y lo que Beryl le mandaba, logró comprar el pasaje. Hizo el mismo recorrido que Beryl, tren a Cherburgo y barco a Buenos Aires. Arribó el 19 de noviembre de 1925 en el buque Alcántara. En el mismo barco vino su mejor amiga, Nina, con quien mantuvo una amistad hasta su muerte. Beryl las esperó ansioso en el puerto de Buenos Aires. Gitla, mi abuela, siempre recordó ese viaje como hermoso. Un año más tarde llegó la hermana mayor de mi abuela, Enie, quien se fue a vivir con ellos. A fines de los años 20, Buenos Aires era una Babel. Personas de todo el mundo caminaban por las calles. Había un gran auge económico y esto facilitó a Beryl que su carpintería funcionase bien desde sus comienzos. Cuando Beryl llegó a Buenos Aires, se alojó en una pensión en el barrio de Chacarita. Poco más tarde, se fue a vivir a un conventillo en el barrio de La Boca. Al arribo de Gitla, Beryl llevó a su novia a vivir con él al conventillo. Gitla cosía para quienes le pedían algún arreglo o una nueva prenda. Al poco tiempo se mudaron al barrio de Caballito. El 14 de febrero de 1927, Beryl y Gitla contrajeron matrimonio en la sección quinta del Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires. Como a toda pareja que llegaba en esos años a la Argentina, sus sueños eran de poder crecer y consolidarse. Habían huido de un futuro que por todas partes se veía pésimo y llegaban aquí con la esperanza de realizar una vida de dicha y progreso. Gitla ya estaba embarazada de su primer hijo y el 10 de junio del mismo año nació Samuel,
mi papá. A 2 años del nacimiento de Samuel, nació Mauricio, el 12 de septiembre de 1929. A pocos años de la llegada de Mauricio, Gitla quedó embarazada por tercera vez. Debido a que llegó tarde al hospital, un embarazo pasado de tiempo gestacional lamentablemente no prosperó, lo que trajo la primera gran tragedia de la familia en Buenos Aires. Afortunadamente, en 1935 nació el menor de los varones y trajo una alegría al hogar. El 17 de junio de ese año nació Lázaro, en el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires, al igual que sus hermanos. La carpintería pasó de hacer trabajos por encargo a los vecinos a convertirse poco a poco en una fábrica de roperos que adquirió cierta fama. Todo parecía ir según lo soñado. En el mes de julio de 1943, Berel sufrió un cuadro de apendicitis aguda que lo obligó a someterse a una cirugía urgente. Hacía 20 años que había llegado a la Argentina. Tenía una esposa que apenas hablaba el castellano y 3 hijos muy chicos, uno de 15 años, otro de 12 y uno más de 8. Berel salió de forma exitosa de la cirugía, pero la anestesia había causado alguna complicación. Mucho no se sabe de lo que sucedió, ya que fue un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero, según cuentan quienes vivieron en esa época, la anestesia raquídea habría tocado algún nervio que provocó que Berel no volviera a ser el mismo de antes. Se comenta que le causó un trastorno neurológico y por eso tenía conductas delirantes. Fue por este motivo que fue trasladado a una clínica psiquiátrica, donde falleció unos pocos días después, a los tempranos 42 años, el 19 de julio de 1943. Ese día fue un quiebre absoluto en la familia. La clínica psiquiátrica se comunicó por teléfono. Sí, una de las pocas familias que tenía teléfono. En horas de la madrugada para informar la noticia. Fue por eso que Mauricio nunca más pudo tolerar el llamado del teléfono en horas nocturnas. No pudo superar ese suceso. Al velatorio asistió casi todo el barrio de Caballito y todos aquellos que pasaron por su consulado de Grodno en el exilio. Dicen que la policía tuvo que cortar la calle debido a la cantidad de gente que asistió. Berel se había ganado el amor y respeto de muchos. La carpintería quedó a cargo de Gitla, su joven viuda que apenas cosía algunas prendas para sus conocidos. A su hijo mayor, Samuel, se le cortaron todos los sueños. Samuel cursaba su 3er año de secundaria en el colegio Mariano Moreno del barrio de Almagro y soñaba con ser biólogo. La muerte de su padre lo obligó a dejar sus estudios y a dedicarse a la fábrica junto con su madre. Fue así como a Samuel le cambió la vida drásticamente. Mauricio logró terminar sus estudios secundarios en un colegio industrial, pero colaboraba en la carpintería en sus ratos libres. Luego le tocó hacer la colimba. Cuando terminó el servicio militar, volvió a trabajar en la fábrica, junto a Samuel y a su madre. Lázaro pudo realizar sus estudios primarios y secundarios. Incluso comenzó la carrera universitaria de abogacía, pero no la terminó. Gracias a su amigo Vicente, que era abogado, trabajó en el estudio jurídico hasta sus últimos días.
Terminó siendo más abogado que cualquier otro letrado matriculado. Con la llegada de los primeros cambios físicos de los jóvenes, llegaron también los primeros cambios sociales. Samuel y Mauricio compartían la misma barra de amigos, como así también los ideales. La anarquía de Berel dejó un legado que los amigos de los hermanos Gifres supieron compartir y militar. Fue así que la carpintería pasó a ser no solamente una fábrica de muebles, sino también un refugio de soñadores idealistas que supieron defender sus valores y creencias por sobre encima de cualquier cosa. Entre mi tío, mi papá y sus amigos conformaron el Grupo Común. Eran intelectuales que se reunían en la carpintería de Arengren 1280. Allí pasaban largas horas realizando todo tipo de actividades. Dialogaban y polemizaban acerca de temas políticos. Jugaban ajedrez, timbeaban, dados, póker, dominó. Escuchaban música, tangos, Beethoven, Rossini, etc. Bebían ginebra y fumaban sus primeros cigarros. Se leía Leoplan, una revista con contenido literario de autores tan diversos como Tolstoy, Conan Doyle y un joven Rodolfo Walsh. Era el refugio de unos jóvenes idealistas. La carpintería era el lugar de reunión porque mi tío Mauricio no salía. Era introvertido, bohemio y poeta. Todos juntos solían viajar a Plátanos, partido de Berazategui. Iban en el tren a La Plata y volvían en el tren de Villa España. Era su lugar de recreación. Este grupo de jóvenes amigos, en 1952, fundó la revista Viruta. Se editaron 7 u 8 ejemplares. La particularidad que tenía esta revista es que la editaban para ellos solos. No la vendían ni compartían al público. Era de tirada mensual. El copete Viruta lo diseñó Riccardo Mattiangeli. Los redactores en jefe eran mi tío Mauricio, Riccardo Mattiangeli y Abel Korilchik, que luego firmaría sus cuentos como Andrés Aldao. Los sábados se reunían en el negocio de Riccardo Mattiangeli para imprimir en un gelatinógrafo que tenían allí. Habían armado un fondo común en el que aportaban una cuota mensual para gastos del grupo, entre ellos la revista. Ese fondo común tenía un reglamento que se encuentra publicado en uno de los ejemplares. También construyeron una biblioteca a la que llamaron Bernardo Gifres. El mueble lo hicieron entre mi papá y mi tío. Entre todos, donaron libros para llenarla. Además, publicaban los resultados de los campeonatos internos de ajedrez, los cumpleaños de ellos y de sus novias, y escribían artículos periodísticos, cuentos y poemas. Buenos Aires, 15 de noviembre del 97. Bien. Reunión extraordinaria del Grupo Común. Un día se reunieron en la famosa carpintería
de la no menos famosa calle Arenal, casi esquina Espinosa, los muchachos de la barra, y decidieron crear el grupo común. De esta manera fueron formándose nuestras ilusiones de jóvenes, en cierta medida inmaduros, pero llenos de fe en la vida, en la democracia y en el futuro. De utopía. Así fue pasando el tiempo, con realidades, con desilusiones, con felicidades, con desgracias, en definitiva, viviendo la vida. Queridos amigos, brindo porque este reencuentro nos sirva de hermoso recuerdo para el resto de nuestros días y que cada uno de nosotros tengamos la felicidad que por cierto nos merecemos. La carpintería, que no solo había unido a los hermanos, sino también a un grupo de amigos, terminó dividiéndose. Samuel y Mauricio, por causas que solo ellos supieron, se pelearon y Mauricio abrió su propia carpintería en el barrio de La Paternal. En un intercambio de mails voy enterándome de la historia familiar que yo desconocía. Una de las cosas que me sorprenden es que alguien ya había comenzado a armar el árbol de la familia. La que me dice esto es Joyce Afran, Geller de soltera. Me cuenta que Scott Afran, el hermano de su marido Bruce, armó el árbol genealógico de la familia hace unos años. Antes que nada, me cuenta su rol en la familia Gifres. Joyce es la nieta de Nathan Gifres. O sea, Bruce y Joyce son Gifres de ambos lados. En otras palabras, son nietos de hermanos. I, Ottilia and company, I am Bruce Afran, you know me, I think. I am Hal Afran's son, Hal's son, and my brothers are Scott and Neil. And my father's father was Morris and his mother was Bertha and Otaiba. And this is Joyce, my wife. Now, Joyce has a complicated part of the story. No, you're the complicated part of the story. Joyce Afran used to be Geller. My grandfather was Nathan Shifris. So we are Shifrises from both sides. And you can spend more time trying to figure that out. In other words, her grandfather was my grandma Bertha's brother. We met, it was totally a coincidence. No, it's not true. We knew each other all along. We've known each other a very long time. I want to wish everyone well, and we hope we get to continue to communicate with you. And I think we need to say goodbye. Me cuenta que Taibe se casó con Morris Efron en Grodno, y allí también nació su primer hijo, Louis. Luego emigraron a los Estados Unidos y les cambiaron el apellido Efron por dos variantes, Afran y Afrant. Además de Louis, tuvieron otros 3 hijos, Abraham, Sidney y Harold, el padre de Bruce. Casi todos ellos viven en New York. Nathan emigró primero a Cuba. Allí vivió un tiempo. Nathan se casó con Rose Rubinstein y tuvieron una sola hija llamada Siddle. Siddle Gifres se casó con Kenneth Geller y tuvieron 2 hijas, Joyce, la que me escribe, y Debbie. Con respecto a los otros hermanos de mi abuelo, me cuenta información valiosísima que yo desconocía. Leib Gifres era médico y emigró a Bakú, Azerbaiyán, junto a su esposa Tania. De él no tienen más información. De Simcha Gifres me cuenta que se casó y tuvo 5 hijas. Desafortunadamente no tienen los nombres ni de la esposa ni de las hijas. Los 7 fueron asesinados en el Holocausto en Grodno.
De Vigna Gifres sabían que se casó con Josué Krenica, que emigraron a la Argentina y que tuvieron 2 hijas, Anita y Sarita. También sabían que vivieron un tiempo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. De Hannah Gifres, la información que me envían, que es la que ellos tenían, era bastante confusa. Sabían que Hannah se casó con Isaac Levin y que tuvieron 3 hijos, Dov, Sara y Eli. Me cuentan que emigraron a Haifa, Israel, y que aún viven los descendientes allí. Me sugieren buscarlos y escribirles. De mi abuelo Berel solamente sabían que emigró a la Argentina, y esa era toda la información que tenían de él. Me impactó un dato que indudablemente marcó las vidas de la familia. Mi bisabuelo Isaac era carpintero. Él tenía su carpintería en las afueras de Grodno, cruzando el río Nieman. Les enseñó el oficio a sus hijos varones y a sus yernos. Por eso mi abuelo Berel, Natán y Morris, el marido de Taibe, eran carpinteros. Pensarlo como un oficio ancestral me produce una sensación rara, casi mística. Mi papá cambia el rumbo de sus planes de vida debido a la temprana muerte de su padre. Mi abuela ansiaba que, ya que él no había podido cumplir su sueño universitario, se casara con alguien de buena posición. Una noche de 1952 conoció en Les Ambassadeurs, una famosa milonga de Buenos Aires, a mi mamá, Ana. Anita, tal como la llamaban todos, era la menor de 7 hermanos. Sus hermanos cuidaban de ella, ya que su mamá falleció cuando Anita tenía solamente 3 años y su padre falleció a sus 15 años. Samuel y Anita tuvieron un noviazgo de poco más de 2 años. Mi Bobbe Gitla en un principio no la quería, ya que a pesar de venir de una familia judía fundamental, era sastre. No era lo que quería para su hijo. Finalmente, el 24 de enero de 1954, Samuel y Anita se casaron en la casa de ella, donde instalaron una jupá y celebraron una boda típicamente judía. La flamante pareja alquiló un departamento tipo PH en el barrio de La Paternal. Mi mamá dejó de trabajar para dedicarse a su familia y el 31 de julio de 1955 nació la primera hija de la pareja, mi hermana Alicia, Lili para la familia íntimos. Gracias a lo bien que les iba con la fábrica, pudieron comprar la casa de Nicasio Oroño. El 2 de julio de 1958, mis padres tuvieron a su segunda hija, mi hermana Claudia. Ya con 2 hijas y con lo próspera que era la fábrica, mi papá pudo mudarla al barrio de Boedo, a la vuelta de la cancha de San Lorenzo. Era una gran fábrica de placares, con mucho personal y con mi tío Sala, el hermano de mi mamá, como capataz. En 1964 tuvieron a su tercera hija, yo. Un 17 de abril llegué a la familia y de esa manera quedó conformada la familia. Mi papá trabajaba arduamente de lunes a viernes y algunos sábados hasta el mediodía. Todos los sábados, tipo 19 horas, iba al Club Social y Deportivo Buenos Aires para jugar al póker. Ese era uno de sus grandes placeres: Boca Juniors, el póker, el cigarrillo y las carreras de caballos.
Algunos domingos iba al hipódromo con mi mamá o solo. En el año 1970, mi hermana Lili cumplió sus 15 años y mi papá celebró una fiesta majestuosa. ¿Cómo olvidar esa fiesta? Fue maravillosa. Estábamos todos y más también. Claro que no fue la única gran fiesta que celebramos. En 1973 hicimos 2 fiestas para celebrar los 15 años de Claudia. Todo iba tan viento en popa que en 1972 nos mudamos y compró un semipiso descomunal en el barrio de Almagro. Ahí viví mis más hermosos momentos de mi adolescencia y juventud. Y en 1979, una super fiesta en un salón donde festejamos mis 15 años y las bodas de plata de mi mamá y mi papá. Mi papá seguía con sus hábitos como siempre, hasta que en el año 1981 la gran desgracia lo golpeó de forma terrible. El suicidio de su hermano Mauricio lo devastó. Y en el año 1983, debido a un preinfarto, fue hospitalizado de inmediato y sometido a una cirugía a cielo abierto. El prestigioso doctor René Favaloro le realizó 3 bypass y de esta manera le salvó la vida. Claro, la vida física, porque la emocional venía en franco declive, ya que la tan próspera fábrica de placares hacía unos años que ya no lo era tanto. Tanto fue así que en el año 1984 quebró la fábrica. No hubo posibilidad de remontarla. Así que se vendió el semipiso y nos fuimos a alquilar un departamentito. Hasta el auto tuvimos que vender. Mi papá comenzó a hacer changas de lo que podía. Hacía cobranzas para empresas, mensajerías, lo que fuera. Mamá y papá vivían con una mísera jubilación que obtuvo mi papá, más lo que aportábamos mis hermanas y yo para ayudarlos. El 29 de abril de 1993 falleció mi papá en el Hospital Fernández a causa de la insuficiencia cardíaca que le quedó como secuela después de la cirugía cardíaca. Mi tío Mauricio era un hombre muy introvertido, tímido y con muchos miedos. De adolescente solía decir que temía ser adoptado porque él era lindo. Sus amigos de la barra le decían Pomelo, debido a lo amargado que era. A tal punto que el grupo de amigos se reunía en la carpintería, porque él no salía. Si bien nunca dejó de trabajar en la fábrica junto a su hermano Samuel, tuvo otras ocupaciones durante su juventud. Mauricio ingresó al Teatro Juan Cristóbal, donde comenzó a trabajar como técnico de iluminación. De allí pasó al renombrado Teatro La Máscara. Fue ahí donde Mauricio conoció a Aida, que era la foniatra del teatro. Aida se enamoró de su voz en cuanto lo escuchó, y así comenzaron a tener una relación. Dicen que mi bobe se asustó cuando conoció a Aida, porque era muy grandota. Al poco tiempo de comenzar con esta relación, se casaron. Si bien mi tía Aida siguió con su profesión como foniatra, mi tío Mauricio dejó el teatro y volvió a trabajar a la carpintería. El 10 de junio de 1960 nació la primera hija de la pareja, mi prima Diana. En el año 1964, mi tía Aida volvió a quedar embarazada. Nació Gustavo.
A los 20 días del nacimiento lo encontraron fallecido en su cochecito. Mi tía Aida era diabética insulino dependiente grave. El 2 de julio de 1976 falleció mi tía Aida, con solamente 39 años de edad. La vida de Mauricio y Diana quedó en una desolación inconmensurable. Diana se enfrentaba permanentemente con su padre, al punto de conocer un muchacho con quien se casó en secreto y a los pocos días abandonó todo y se fue del país. Su padre nunca más supo de ella. Esta sucesión de hechos trágicos lo llevó a desatender su fábrica y a encerrarse cada día un poco más. El 18 de mayo de 1981 recibí un llamado de su fábrica. Uno de los operarios me preguntaba si yo sabía por qué Mauricio no había ido a trabajar. Claramente yo no sabía nada, así que les avisé a mis padres y lo encontramos desvanecido junto a su cama. Sobre una mesita había un par de cartas, una para su hija Diana y otra que no recuerdo. Y 2 días después falleció en el hospital sin haber despertado en ningún momento después de que lo habíamos encontrado tirado en su departamento. Debido a la diferencia de edad que Lázaro tenía con sus hermanos mayores, su historia fue algo distinta. No compartió el grupo de amigos que tenían sus hermanos, el grupo común, pero sí fue el útil correveidile de la barra. Terminó sus estudios secundarios obteniendo el título de perito comercial y gracias a esta graduación comenzó a trabajar en el estudio jurídico de su amigo Vicente Lapadula. Lázaro llevaba la parte contable. A Lázaro lo conocí por casualidad un 21 de septiembre lluvioso, yendo a un picnic de estudiantes, y que la familia Giffret en su 80% me aceptó desde un principio y el resto después, cuando me conoció más, que no hubo problemas por la diferencia de religiones nuestras, que a pesar de que las familias eran de una y otra religión, nosotros no lo éramos de ninguna de las dos. En general, fuimos familia desde siempre. Lázaro presentó a Marta a la familia en el casamiento de Mauricio y Aida. El 4 de octubre de 1960, Lázaro y Marta se casaron. El 6 de noviembre de 1962 tuvieron a su primer hijo, Sergio. Y en 1964, el 10 de octubre, nació el segundo hijo, Fabio. Siempre me llamó la atención la coincidencia de que en algún momento del año 1964, Anita, Aida y Marta estuvieron embarazadas a la vez. El 16 de enero de 1967 nació Judith, la primera nena del matrimonio. En el año 1975 llegó a la familia Juan. Juan tenía 4 años, ya que nació el 10 de febrero de 1971, y la familia lo acogió como lo que hoy y siempre ha sido, un hijo más, el 4º hijo. Lázaro siempre fue un hombre muy sociable y de muchos proyectos. Un gran marido, padre, amigo, trabajador, hombre comprometido con su ideología comunista. En septiembre de 1996
le diagnosticaron un cáncer ya avanzado del que nunca se supo fehacientemente cuál fue el tumor originario. Y el 5 de febrero de 1997 falleció tras una internación de varios días. Sí, no era religioso. Bien, por supuesto. Que se enfrentó al judaísmo casándose con una tana, con una tana católica. Pero mi marido tenía como dice él, un gran sentimiento por todo lo tradicional, por la música, por el iris, por toda la tradición judía. No te digo nada por la comida. Así que yo aprendí a cocinar de mi suegra. La noche del 26 de octubre, mi mamá y mi papá fueron al Teatro San Martín para ver el espectacular partido de ajedrez entre el norteamericano Bobby Fischer y el ruso Tigran Petrosyan. Esa noche mi Bobe, mis hermanas y yo estábamos las 4 en mi casa cuando mi Bobe comenzó a sentirse mal. El cuadro se iba complicando y a los pocos minutos de la descompensación llegaron mis padres. Llamaron al doctor Litsky. El diagnóstico fue edema agudo de pulmón y no dio tiempo a nada. A la 1:30 del 27 de octubre de 1971 falleció mi Bobe en los brazos de mi papá. Un día recibo una solicitud de amistad en Facebook. Es Silvia Afrantz Simet. Al ver el apellido y cotejarlo con el árbol que me mandó Debbie, acepté. Comenzamos un intercambio de mensajes. Por mail nos mandamos fotos. Por primera vez veo una foto de Taibe con sus 4 hijos. También de Natán con su hija Sidel. Toda una rama familiar que yo solo conocía en el árbol. En uno de los mensajes me cuenta que ella sigue en contacto con Anita, la hermana de Sarita. Un día le mando fotos de unas personas que desconozco, pero que estaban en mi casa, para saber si ella los reconocía. Sí, los conocía. El hombre de la foto era Dov, el hijo de Hannah Shifres, la rama de la familia que había emigrado a Israel. Me manda unas cartas entre Leib y Taibe, donde me entero que mi abuelo Berel viajó a la Argentina gracias al dinero que Taibe le prestó y que nunca le devolvió. En otro intercambio de mails que tengo con Silvia, ella me cuenta que durante un tiempo solía escribirse con los descendientes de Hannah, pero que desde hace varios años no tiene noticias. Me sugiere si yo no los puedo buscar, y una vez más comienzo mi trabajo de hormiga revisando todo lo que aparece en internet. Pero esta vez la complejidad era mayor. El apellido de casada de Hannah era Levin, un apellido muy común dentro de la colectividad. Dentro de todos los que encuentro, nada coincide. Le cuento esto a Silvia y ella me dice que recuerda que la hermana de Dov, Sara, se casó con un hombre de apellido Young. Con este nuevo dato vuelvo a bucear en las redes y con la ayuda del árbol que me habían mandado, veo que Sara había tenido un hijo llamado Itcha. Cuando busco un Itcha Young, encuentro uno en Instagram. Le mando un mensaje lleno de esperanzas, pero jamás me contestó.
Insistí con todos los Yang que encontraba. Luego de varios intentos fallidos, me contesta Efrat Yang y me dice que Itzik es su marido y me da su número de teléfono para que le escriba. Lo hago y me responde. Me confirma que es el hijo de Sara y nieto de Hannah. Ahí el corazón se me salió del pecho de la emoción. Era la segunda vez que lograba contactar con alguien de la familia que ya todos creían perdida para siempre. Al rato recibo una llamada telefónica de un número desconocido para mí. Al otro lado de la línea me habla un hombre en inglés y me dice que es Itzik y que quería saber quién era yo. Le cuento con emoción y comenzamos a intercambiar más mensajes. Pero un día dejó de responder misteriosamente. Parecía que esa puerta estaba cerrada. Pero esto no podía quedarse así. Tenía casi al alcance de la mano esa rama de la familia y no se me podía escapar. Insisto desesperadamente con su esposa y ella finalmente me da el contacto de Yael, una sobrina de él. Al rato de haber obtenido el teléfono de Yael Levin, le envié un WhatsApp explicándole quién soy yo y cómo conseguí su contacto. Inmediatamente recibí un WhatsApp de un número que yo no tenía agendado y me explicó que ella era Dafna Levin, la hermana de Yael. Grande fue mi sorpresa al ver la enorme emoción que ella sintió, ya que me contó una historia tristísima de Hannah y de sus hijos. When Hannah died, Dov probably was around 9 years old, Sarah was 7 years old, and our father Eli, or Eliyahu, was around 4 years old. And he lived all his life with a very, very sad feeling that he was an orphan, alone, and that his mother was really, really, he missed her a lot, and there was this very dark and deep sadness around the life of Hannah Shifris. And unfortunately, the last picture that we have from Pauline is the one near Yael. They are near her grave before they allude to Israel, and with a Doda or an aunt or someone that we didn't know until 1 month ago or 2 months ago that we found out that someone in Pauline has the same picture and it's somehow related to our family. When Hannah died, Isaac had been left with 3 children, very young children, so he kept in the house Dov and Sarah, and they sent our father Eli to an aunt in a village called Dombrova. The aunt's name was Taibe, and the uncle name was Moshe. Once when Isaac and the children came to visit our father in Dombrova, they brought him a bicycle that they bought especially for him, and that's the one picture that they have here. And my father is on his bike, and our father told us that he hardly had anything present or treatment as a child, but this is the one thing that he got from his father. And when we are children, he built us a bicycle like this in Israel. Yes. And if you think this is the life that we know about the past of our father, which is very only few dots from the past, from Grodno and from the beginning of his life here in Israel, and all the rest is the reality that he built with our mother here.
And this is our mother, and she is the wife of Eli, Miriam, and she was born at 1930 at the age and at the year that Hannah Shifres died. So we always said that our mother took care of Eli like his mother that he didn't have. And this is a closure of a circle. En abril de 2020 recibí un email de un tal Boris Gilad. En ese correo él me contó que vio mi búsqueda de ancestros en un sitio de internet y por ese motivo me escribía. Boris Gilad, israelí, también está en búsqueda de sus antepasados y una de sus bisabuelas se llamaba Esther Sprintza Shifres. Esther era de Grodno. Por primera vez en mi vida yo escuchaba ese nombre y eso fue lo que le dije a Boris. Indudablemente ameritaba una investigación más intensa debido a que en algún punto de nuestros árboles encontraríamos un ancestro en común. Boris Gilad me dijo que iba a contratar a un investigador genealogista y si encontraba información que me sirviera, me lo haría saber de inmediato. De esta manera, un año después, me escribió contándome los hallazgos resultantes de la investigación. Un antepasado de él llamado Yosef Shifres tuvo un hermano llamado Yankel Israel Shifres, quien resultó ser el bisabuelo de mi tatarabuelo. O sea, estamos hablando de mis ancestros del siglo XVIII. 7 generaciones atrás. Después de 25 años de investigación, tengo un mundo de sensaciones. En principio, la satisfacción de haber encontrado tantos parientes en el mundo. Pero a esto se contrapone la tristeza de no poder compartirlo con gente que se ha ido a lo largo de este camino. Mi hermana Lili estaba muy involucrada en esta historia fascinante. Disfrutará desde donde se encuentre su luz este logro documental. También me hubiera encantado que mi papá, sus hermanos, sus padres y todos mis ancestros hubieran podido dar testimonio viviente de esta historia. Anhelo con un pronto encuentro con los seres que quiero, pero viven muy lejos. Y también sueño con poder conocer a todos los descendientes de los Shifres que nunca he visto y me encantaría conocer. Y quizá este documental no sea más que un mensaje tirado al mar en una botella, para que esas ramas a las que aún no he logrado ponerle rostros y nombres poco a poco se sigan completando. All the years we grew in a feeling and with the stories that our father Eli didn't have a big family, at least not from the sides of his mother. And in reality, we know that we have a very big family. Hi everyone, I'll introduce myself. This is part of the Shifres family. I am the great-granddaughter of Isaac and Sarah. My grandmother was Tybee Shifres. She was the oldest of the 7 siblings. So my dad was Louis Affront. He was the oldest of Tybee's sons. So these are part of our big family, all the grandchildren and great-grandchildren. And I'd like them to introduce themselves and tell you who their mother is and their relationship to the rest of the Shifres family. Matthew, who is your grandmother? So I'll do Doreen Affront, daughter of Louis, is my mother, and Matthew and Dahlia's grandmother. Yes. And then the rest of my sisters are here. Stacy would be next. I'm Stacy. I'm the eldest daughter of 3, and this is my son David. Oh, and
it's my turn. I'm Julie. I'm the middle daughter of Lori Bonnet, or Lori Affron. And these are two of my boys, Lewis and Elliot. And this is my little sister. I'm Nikki, and She's I'm baby. the baby, the youngest, the favorite of everyone. Just kidding. And It's true. It's true. Okay, all right. I'm Nicole. I'm Sylvia's daughter, and You're single. apparently I'm single because my husband's not here, nor are my 3 boys, and no one wanted to be on camera. So if they're any really good looking, no, I'm just kidding. Yes, but we're very happy to be doing this video. This is the photogenic part of the family. Right. All right. Yes, Awesome. Lois, is that right? Huh? Oh, you want the kids to Oh. do too? Yeah, Lois the kid. Okay. Age order, Dahlia. What do I say? Is that much to say? This is Dahlia. Say your name, Dahlia. Dahlia. I'm Matt. His son. I'm Lewis. I'm Elliot. I'm David. Well, who do you guys And that's belong Teddy. to? There's Teddy over there. That's Teddy. And Magnum's hiding under the couch. Yeah. Hi, I'm Liana. Hi, I'm Annabelle. Hey, I'm Molly. Hi, I'm Charlotte. And we are the great-great-great-granddaughters Isaac and Sarah. of who? I say Isaac and Sarah. Isaac and Sarah. Right, our great-great-grandmother was Our great-great-grandmother was Tybee Shifris. Tybee Shifris. Hi. I love you so much. Bye. Bye. Thank you. Lashanato, Nicole, Brian, Lon, and Mark. No, wait, I'm Mark. That's I am by far the youngest. I'm Moshe Okay, yes. All right, bye. Hello, my name is Richard Carroll, and I'm the son of Arlene Affron, who is sisters with Sylvia, who are the daughters of Louis Affron, who is the son of Tybee, who is a child of Sarah and Isaac. And this is my son, Ryan. Hello, I'm Ryan Carroll. I'm son of Richard Carroll. This is Emma. She is my daughter, Emma Carroll. She is the first of the 4th generation of Sarah and Isaac. Great. And we hope this is her first birthday. That's right. Today. First. And we hope to see you soon. Hola a todos, soy Claudia y os estoy hablando desde Madrid, donde vivo desde hace 35 años y aquí prácticamente todo el mundo me conoce como Claudia Fres porque ese es el nombre que utilizo para trabajar. Pero mi nombre verdadero es Claudia Beatriz Shifres, nací en Argentina, en Buenos Aires, soy nieta de Beryl Shifres, soy la hija de Samuel Shifres y mi hermana pequeña, Otilia, es la que está haciendo este documental y la que nos da esta oportunidad de conocernos, de saludarnos. Espero que estés muy bien. La familia de Lázaro Shifres, el que es, fue y será nuestro padre para toda la vida. Mío no, porque fue mi marido. Yo soy Marta. Bueno, y nosotros somos los hijos. Yo soy Fabio. Judith, Juan, Sergio. Y acá están mis hijos, Leán, mi nuera Malena, Kiara, Milena. Acá está mi hijo Matías con su hija Delfina y Elizabeth, que no pudo venir. Bueno, mis hijas, las presento, Zoe y Lua. Y mis bebés, Tomás y Agustín. Bueno, un saludo para todos. Hola a todos. Soy Otilia y estoy aquí acompañada de mi familia porque ya han conocido mis raíces, mi historia, mis ancestros y ahora quiero que conozcan mi presente. Ellos son mis pilares, mis amores, las razones de mi vida, mi marido Eduardo, mi hija Camila y mi yerno Damián, quienes me han acompañado en todo este proceso y me han bancado y sostenido
desde el principio. Así que no tengo más que palabras de amor y agradecimiento para con ellos. Y gracias a todos por haber compartido toda mi historia hasta aquí. Muchísimas gracias a todos.